Bienvenidos a esta su masterclass del curso Relaciones Interculturales en el Periodismo. Les habla la doctora Clemis García Mago, quien es su tutora virtual, y que en este momento vamos a conversar acerca de un elemento, una temática importante al momento de hacer nuestras acciones periodísticas. Esta es la comunicación intercultural. Ahora bien, ¿en qué relación se conecta la comunicación y la cultura? Tomemos en cuenta que la comunicación es el arte de cómo transmitimos un tipo o muchos tipos de información. Es el mecanismo, es la forma de cómo emitimos cualquier temática en espacios muy específicos. Y si lo hacemos de forma globalizada, ¿desde qué elemento lingüístico lo vamos a emplear? En torno a la cultura desde el concepto sociológico es la forma que se identifica cada individuo, cada colectivo humano en sociedades distintas. Esta distinción hace que cada proceso cultural tenga unas características tanto históricas, antropológicas, de cultura en sí misma con sus 5 elementos, lenguaje y manifestaciones. En sí mismo la cultura tiene 5 pilares fundamentales, que es el conocimiento, las manifestaciones, los valores, las éticas, las creencias, la religión y el lenguaje. ¿Cómo hace distintivo estos elementos al momento de compartir un sentido identitario al procesar? ¿Qué característica tiene ese compendio de personas? Es desde las diferentes características del conocimiento como ha venido construido. Es bien sabido que el conocimiento se construye mayor parte desde la ciencia, pero también la sabiduría desde los saberes ancestrales de todos nuestros antepasados que han traído y que han concebido con nosotros diferentes mecanismos de información para la sobrevivencia, la salud y la ciencia. También es importante tomar en cuenta cómo ese colectivo humano ha hecho de sus conceptos, tomando en cuenta el significado y el significante para construir comunicación. Cada palabra tiene un significado y cada significado es distintivo del contexto donde nos ubicamos. Un ejemplo claro está Latinoamérica, tomando en cuenta que tiene un pasado de procesos colonizadores y de procesos de establecimientos de pueblos originarios similares, dependiendo de quién fue el marco colonizador. A partir de allí hay elementos culturales que lo transitan. Hay unos que se asemejan, otros que se separan un poco desde el criterio en que ese grupo humano fue construyendo, fue tejiendo esos elementos que los constituyen. También es importante tomar en cuenta los contextos jurídicos en los cuales está dirigido a cómo su constitución, como norma plena, como constitución de leyes, va construyéndose para que esa convivencia en ese conjunto de comunidades que se convierte en sociedades van compartiendo y van llevando ese día a día. Estos pilares son importantes acotar desde el principio, por cuanto cuando trabajamos con los elementos del encuentro de la comunicación, la investigación en previo toma real importancia para tener una base con argumentos, una base con elementos que hace simbólico en lo que es el significado en sí. Cuando vamos a tomar en cuenta las temáticas que vamos a investigar para luego transmitir, para comunicar, esas culturas se hacen en cada uno de sus espacios, como lo mencioné anteriormente, hace una ramificación que busca comunicarse con otra. Ese eje de ramificación, ese eje de encuentro es lo que llamamos interculturalidad. Es ese espacio entre medias que se encuentra entre una cultura y otra. Aquí es importante ver cómo la comprendemos y cómo la percibimos. El primer elemento importante es tomar en cuenta que el prejuicio
es decir, el juicio anticipado ante situaciones y temáticas en per se que estamos investigando y que damos cuenta por su significado, por las experiencias primarias que hemos adquirido, es importante apartarlas por un momento, porque lo que vamos a recibir son los elementos culturales de conocimiento y de lo que se va a comunicar del otro. Ese otro, al igual que el uno, tiene experiencias, tiene conocimientos, tiene emociones, que es importante tomarlo en cuenta al momento de comunicar. Y cuando se hace ese encuentro forma un proceso neuronal, una neuroplasticidad, es decir, un emergente neuronal que nos hace interesante ver, observar, palpar, interpretar, para luego emerger una nueva información. Del mismo modo, cuando trabajamos desde el área de la comunicación intercultural, los mecanismos del orden metodológico investigativo están tomando en cuenta un elemento que es el lenguaje. Y desde ese lenguaje hay una forma de cómo interpretarla para comprenderla. Esta forma es la hermenéutica. La hermenéutica es un método de investigación interesantísimo que da cuenta de cómo nosotros vamos interpretando, tomando en cuenta esos contenidos lingüísticos, esas escrituras, que bien sea puede estar en libros, en contenidos en la web y en conversaciones en las cuales estamos transcribiendo. Ese lenguaje no se da por sí solo, es producto de todo el contenido que está en los pensamientos de quienes nosotros vamos a compartir una información y de quienes vamos a recopilar esa información. ¿Y cómo se hace ese contenido lingüístico? Primero, recopilando la información a partir de preguntas abiertas. Esas preguntas abiertas nos va a permitir a conocer ese sentido sociológico, es decir, las interrelaciones sociales de ese individuo, sus conocimientos, su orden de creencias y en qué se sitúa ante esa situación en la cual estamos investigando. Es allí donde esa comunicación abierta abre también puertas a contenidos emocionales y a contenidos de qué significado construye ese individuo ante la temática que estamos indagando. Probablemente hay encuentros que se dan de forma fluida, se encuentran de forma abierta a lo que corresponde a la temática en cuestión. Pero también el desencuentro se da en las diferencias. Pero ese desencuentro y esa diferencia ocasiona igualmente un encuentro. Suena metafórico y filosófico, pero en las diferencias vemos construir nuevos cimientos de lenguaje y nuevos cimientos de conceptos, porque el concepto en sí mismo no es un estado que está allí latente, es un estado que está en movimiento, ¿ok? El concebir una situación, una temática estacionaria, es concebir entonces que la comunicación carece de argumentos y hay ausencia de indagación. Entonces, lo que en reflexión podemos considerar que el comunicador, el periodista, que es en este espacio donde nos encontramos, es imperante, es un accionador, es un investigador nato ante los contextos donde ocurren las incidencias. Estas incidencias muchas veces son respuestas de esos órdenes interculturales. De esos desencuentros se encuentran las diferentes formas de vivir y de convivir ante un hecho, el cual en ocasiones los elementos simbólicos suenan significativos en cuanto a las características psicológicas y de conceptos. Probablemente te estarás preguntando, entonces, ¿cómo hago con toda esta información que me construyes desde lo sociológico, lo histórico, lo antropológico, lo lingüístico? Es aquí importante tomar en cuenta los elementos de cómo concebimos entonces el periodismo.
El periodismo en sí mismo es un excelente escenario de la disciplina de la comunicación. Comunicamos informaciones necesarias, meritorias, a todo un cúmulo de informantes. Esos informantes son quienes nos transmiten la información, pero también transmitimos la información a ese colectivo de personas que ameritan ese contenido de quienes nos están informando. Es un proceso cíclico que se encuentra, un proceso cíclico donde los elementos psicolingüísticos están presentes. ¿Cómo es el elemento psicolingüístico? Está la construcción de las imágenes de lo que hablamos. Cuando tenemos una terminología en ciertas áreas específicas y queremos transmitirlo a ese conjunto de personas, tenemos que tomar en cuenta en qué espacio geográfico se encuentra, en qué espacio temporal de orden generacional se encuentra. ¿Cómo puedo tener la premisa de cómo van a concebir esta información? La concepción de la información se hace pieza importante al momento de recapitular cada uno de los hechos que estamos trabajando. Y todos estos hechos tienen un orden intercultural, el encuentro. Tomando en cuenta que cada uno de los espacios tiene una cultura que lo define, pero también hay elementos que hacen que ese tejido de las diferentes culturas se conecten, se encuentren y resurjan nuevas formas de vida. Al tomar en cuenta, por ejemplo, las características de la migración, es un hecho fascinante por cuanto toma en cuenta el idioma, los elementos de manifestaciones, danzas, comidas, cantos y los órdenes religiosos que van en sí mismos en cada una de esas personas que se van trasladando a los diferentes espacios geográficos. En ocasiones estas personas se habitúan de manera fluida a cada uno de los espacios que los reciben, a cada país, a cada contexto. Sin embargo, hay otras personas que consideran que el mantener su identidad in situ, tomando en cuenta estos patrones culturales y obviando que están siendo recibidos por otros específicos, en ocasiones hay una ruptura de los factores de adaptabilidad social. Esto mayormente está ocurriendo cuando ese grupo de personas o esa persona tiene un sentido o una comprensión del comportamiento partiendo de órdenes ideológicos y de religión. Aquí pues los sistemas de creencias están profundamente enraizados y en esa profundidad en ocasiones hace fragmentación al momento de socializar, al momento de socializar con esos otros quienes lo reciben. Es aquí pues una de las rupturas que mayormente ocurren desde la comunicación de la información, de la recepción de la información y de cómo transmito la información. Entonces, aquí el periodista es un actor importantísimo al momento de cómo hacer esa transversalidad entre las teorías de la comunicación en masas, es decir, que no solo es a un grupo que le voy a transmitir una información, sino es a varios grupos, a un complexus, a una construcción generalizada que día a día se van transmitiendo informaciones diferenciadas. Pero dentro de esas diferenciadas hay un tema que es importante tomar en cuenta y que todos ameritan que se les transmita y que sea en conocimiento. En torno a los factores de la interculturalidad, los contextos geográficos tienen elementos que es importante que como periodista tomes en cuenta. ¿En qué escenario me encuentro? ¿En qué sistema jurídico me encuentro? Es decir, organizaciones políticas, sistemas de gobierno, normativas al momento de transmitir la información.
cómo es percibido el periodista en ese espacio, qué temáticas puedo abordar de manera libre y otras al contrario. Si estoy trabajando en una institución donde tiene una línea editora, ¿cuál es esa línea? ¿Cómo es construida? ¿Cómo se me permite que haga el ejercicio de la indagación para la argumentación de esa línea de investigación y línea editorial de por sí? Eso y muchas preguntas nos podemos hacer en cuenta para que la acción de la comunicación intercultural se dé de manera efectiva y asertiva. Y al hablar de la asertividad es tomar en cuenta cuáles son las características de cómo pretendo que ese otro reciba la información que voy a transmitir. Porque probablemente en la probabilidad de las diferencias haya algún tipo de característica que haga la diferencia a esa aceptación. Entonces, ¿qué es lo que puedo permitirme? Es buscar mecanismos alternos informativos, canales de información alternos que pueden estar relacionadas con indagaciones que se acoplen, que se relacionen el significado de quien me está indicando una contrariedad y desde esa percepción que quiero trabajar, que es siempre desde el sumar para construir. Aquí hasta ahora hemos planteado los elementos psicológicos, sociológicos, emocionales e históricos. Estos elementos históricos da relevancia al concepto de la cultura desde los órdenes de la antropología social. En la antropología social, cuando hablamos de la cultura, hablamos de un amalgama de diversidad de teorías que se construye en cuanto a la identidad de los grupos humanos. Estos grupos humanos siempre tienen la necesidad de tener una característica que los identifique. Y en esa identidad tiene conceptos relevantes que van a ir emergiendo, que como periodistas, al emerger en esta dinámica de la interculturalidad, la invitación a la lectura de lo que vamos a confrontar y de lo que vamos a encontrar es importante para el argumentar. Por cuanto esto es irrelevante, también tomar en cuenta que las emociones en cada uno de estos participantes va a ser un escenario de constante encuentro ante temas que en probabilidad lo que opine un colectivo de personas de un continente para el otro lo difiere. Entonces, lejos de entrar en un conflicto quo que genere elementos pragmáticos que vaya a cortar, a cercenar el proceso de indagación para esa comunicación, es mejor tener en cuenta la indagación in situ, como lo he dicho en anterior narrativa de este conversatorio, de esta masterclass, es tomar en cuenta entonces siempre, sí porque sí, las indagaciones previas. La comunicación tiene que tener el orden del lenguaje, el lenguaje con el idioma, tomando en cuenta que dependiendo del contexto geográfico y político tienen un significado, tomar en cuenta también las diferentes formas de concebir esa comunicación, tomando en cuenta los conceptos de cada una de las temáticas, significado y significante, concepto y a qué me refiero, cuál es la profundidad de ese significado. En términos intercultural, es de qué culturas estamos hablando, nos estamos encontrando y qué se encuentra en sí misma en ella para poder revelar el tema